escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo del magazine informativo Vive Consciente. Último minuto, Cúcuta y Notidía. El rey Felipe VI de España, junto con el recién posesionado secretario para Iberoamérica y el español Fernández Trigo. Muy importante también los mensajes que desde los Estados Unidos ha recibido Pedro Castillo, mensajes muy amistosos del gobierno de Joe Biden, deseando unas muy buenas relaciones entre los dos países. También se destacan presencia de presidentes como Sebastián Piñera de Chile, como Guillermo Lasso de Ecuador, como Iván Duque Márquez de Colombia. Jorge Adrián Orozco, reportero, periodista de NTN 24 y del programa A la Noche, nos informa quiénes son esas personas y esos mandatarios, jefes de Estado que están acompañando a Pedro Castillo. Pedro Castillo, de la mano de él, llega por primera vez un partido de izquierda, se queda con el mandato del Ejecutivo en el Perú. Jorge Adrián. Claudia, buenas noches. Entre las figuras que asistieron a la juramentación de Pedro Castillo, destacamos en primer lugar al rey de España, Felipe VI, con quien el recién posesionado mandatario peruano sostuvo una reunión antes de los actos protocolarios. El rey Felipe llegó junto al secretario de Estado Iberoamericano y el Caribe y el español en el mundo, Juan Fernández Trigo. Además, 5 mandatarios de Sudamérica estuvieron presentes. El de Argentina, Alberto Fernández, el presidente de Colombia, Iván Duque, el presidente de Bolivia, Luis Arce, el mandatario chileno, Sebastián Piñera, y el de Ecuador, Guillermo Lasso. Asistieron también el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, y el canciller de Uruguay, Francisco Bustillo. Por parte del gobierno del presidente estadounidense Joe Biden hizo presencia el secretario de Educación, Miguel Cardona. Y entre los líderes extranjeros, una figura que no podía pasar desapercibida, por supuesto, el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Estos fueron, Claudia, los invitados especiales del nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo. El pasado 20 de julio, Pedro Castillo fue proclamado por la autoridad electoral como el vencedor de la jornada de segunda vuelta del pasado 6 de junio. Esto fue 43 días después. Recordemos que fueron unas elecciones muy reñidas, muy polarizadas y la diferencia de votos fue mínima. Estamos hablando de 44.000 votos frente a 8.791.521 votos válidos depositados en las urnas por los peruanos en esa intensa jornada que ustedes vivieron aquí también con nosotros en NTN 24. 270 reclamaciones fueron interpuestas por el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular. Finalmente fueron desestimadas por el Tribunal Electoral del Perú y así, de esta manera, el Jurado Nacional Electoral proclama el pasado 20 de julio como vencedor y como nuevo presidente electo a Pedro Castillo. Vamos a revisar exactamente cómo quedaron esas votaciones en nuestros gráficos que nos presenta también nuevamente Jorge Adrián Orozco, periodista de La Noche, y cómo quedó la composición del Congreso Unicameral de Perú. Muy importante, porque de esto se desprende la gobernabilidad y la estabilidad política del Perú. Jorge Adrián. Claudia, tras cerca de 6 semanas de revisión y de impugnaciones, el Jurado Nacional de Elecciones, el órgano supremo electoral peruano, refrendó el pasado 19 de julio los resultados de la votación. Y así quedó finalmente esta reñida contienda electoral. Veamos en nuestra pantalla. Pedro Castillo, del Partido Perú Libre, obtuvo 50.12% de los votos, frente a su rival, Keiko Fujimori, que obtuvo finalmente 49.87%. Estamos hablando de una diferencia en votos de 44.263. El ganador se impuso exactamente con 8.836.380 votos frente a los 8.792.117 obtenidos por Keiko Fujimori. Tan solo hubo una diferencia del 0.25%. Ahora veamos con qué Congreso tendrá que gobernar el presidente Pedro Castillo. El legislativo de Perú ha quedado presidido por figuras de centro derecha, lo que vaticina un panorama poco claro para el ejecutivo de corte izquierdista. La abogada de centro derecha María del Carmen Alba fue elegida el lunes como la nueva jefa del Congreso de Perú.
2 días antes de que Pedro Castillo asumiera el cargo de presidente. 10 partidos tienen presencia en el nuevo Congreso peruano, cuyos 130 miembros fueron juramentados el viernes. Las mayores bancadas son de Perú Libre, es decir, el oficialismo, 37 escaños obtuvo, y el partido fujimorista, Fuerza Popular, tiene 24. Así las cosas, estará por verse con qué capacidad de negociación y estabilidad política contará el nuevo presidente Pedro Castillo. Claudia. Claro, Jorge Adrián, y mire lo importante que es recordar cómo quedó compuesto ese Congreso peruano, porque una de las grandes preguntas que se hacen los peruanos, incluso una de las grandes expectativas, pero también la comunidad regional y la comunidad internacional, porque recordemos que Perú es un país, es una nación estratégica en la región, es volver a la estabilidad política al país. En el último periodo presidencial de 5 años pasaron 4 presidentes, después de Pedro Pablo Kuczynski estuvo Manuel Vizcarra, quien fue su vicepresidente liderando el país, pero fue destituido en noviembre del año 2020. Hubo un presidente, Manuel Merino, que duró apenas unas horas en el poder, y finalmente Francisco Sagasti, quien entrega hoy la banda presidencial, en que entrega el mando a Pedro Castillo, terminó el periodo generándose una época de muchísima incertidumbre política y económica en Perú, en pleno de una crisis de pandemia y una crisis de salud y económica por cuenta de este COVID-19 que ha azotado a los países del mundo. Así que pues esta es una de las grandes preocupaciones, y con este Congreso, 37 escaños de los 130 son del partido de Pedro Castillo, de Perú Libre, pero logrará el partido y logrará Pedro Castillo concertar para que sus políticas y sus propuestas sigan adelante. Es una de las grandes preguntas, porque también muchos dicen que Pedro Castillo no es precisamente el hombre fuerte dentro del partido, sino que por el contrario está Vladimir Cerrón, gobernante de Junín, quien ha sido procesado y además condenado por la justicia de Perú por corrupción. Dicen que Cerrón es quien es la mano realmente fuerte dentro del partido y que Castillo aún no se consolida como tal. Ahora, con esta composición del gobierno también, Pedro Castillo resultó teniendo su primera derrota el lunes pasado, el lunes 26 de julio, cuando la oposición se quedó con el control del gobierno. La derecha, la centroderecha, con el apoyo de un partido también de más extrema derecha, se quedaron con el control del Congreso, por donde tendrá que tramitarse toda la política, como la llama Pedro Castillo renovador, y que para muchos genera muchísimas incertidumbres porque aún no se sabe qué políticas económicas serán las que establecerá Pedro Castillo, si la libertad de empresa y si la propiedad privada será respetada, y si continuará Perú siendo parte del eje de países en la región que busca la llegada nuevamente, la restitución de la democracia en países que viven autoritarismos y dictaduras de izquierda como es Cuba y Venezuela. Son las preguntas que se hacen muchos en la comunidad internacional. Ahora veamos también cuáles son esos principales retos al interior de Perú, también ante la comunidad internacional, que se plantean para Pedro Castillo como nuevo presidente de la República de Perú. Jorge Adrián. Pedro Castillo tiene enfrente varios retos. Hemos hecho una lista de cuáles son los principales. Veamos. El primero, superar la pandemia de COVID-19, reactivar la economía, porque el Producto Interno Bruto de Perú cayó el 11,12% en 2020. Es el peor desempeño en 3 décadas. Y además se perdieron 2 millones de empleos durante la cuarentena. Castillo deberá también cesar con esas convulsiones políticas que marcaron al país en los últimos 5 años y enfrentar, como ya vimos, un Congreso fragmentado. Otra tarea será la de fortalecer la lucha antidrogas. Ya en unos minutos, Claudia, ampliaremos la información sobre aspectos puntuales en los desafíos que representan la pandemia y los cultivos de hoja de coca para el nuevo gobierno de Perú. Pedro Castillo, en su discurso de posesión como presidente de la República de Perú, dice que una de sus
principales, sino lo primero que va a realizar, una de sus principales acciones va a ser la de combatir la pandemia de COVID-19 y darle salud a todos los peruanos. Vamos a ver cómo van esas estadísticas, cómo van esas cifras del avance de los contagios, de las muy lamentables muertes y de la vacunación en el Perú. Jorge Adrián. Claudia, la agenda del presidente Castillo, sin duda, como ha ocurrido con todos los países en el mundo durante este último año y medio, tendrá como foco principal la reactivación social y económica mientras avanza el proceso de vacunación contra el COVID-19. En materia de pandemia, este es el panorama actual en Perú. Veamos. Al día 27 de julio, Perú sumó un acumulado de casos positivos de COVID-19 de 2.104.394 y el número de fallecidos llegó a 195.890. Las cifras han convertido a Perú en el país con la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en relación con su población, luego de que fueran revisados los criterios para contabilizar a las víctimas. El promedio es de más de 500 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Veamos ahora cómo está Perú en vacunación anti-COVID. Total de dosis aplicadas, 11.782.926. Total de personas vacunadas ya con el esquema completo, 4.547.462. Estamos hablando entonces de un porcentaje de vacunación completa del 13,79% de la población, una población de 32,51 millones de habitantes. Este es el reporte correspondiente al más actualizado hasta el día 26 de julio. Las relaciones bilaterales entre Perú y los Estados Unidos también son una incógnita. Como decíamos, los Estados Unidos ha enviado mensajes amistosos proponiendo una relación bilateral, armónica y llena de intereses en común. Recordemos que Perú también es uno de los principales socios en la lucha antinarcóticos con los Estados Unidos. El reporte de la Casa Blanca sobre los cultivos ilícitos mostró un incremento del 22% en las hectáreas de cultivos ilícitos en el Perú, llegando a 88.000 hectáreas. Así que estas relaciones también son una gran incógnita y un gran punto de expectativa para no solamente los peruanos, sino también la comunidad internacional. Jorge Adrián. Así es, Claudia. En esa relación bilateral Perú-Estados Unidos es clave la lucha antidrogas. El más reciente informe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca reveló que durante el 2020 el cultivo de hoja de coca alcanzó un nivel récord de 88.200 hectáreas en territorio peruano. Esta cifra significó un aumento de 16.200 hectáreas frente al año 2019, cuando el registro fue de 72.000 hectáreas. Dice este informe que la pandemia también supuso un obstáculo importante para los esfuerzos del gobierno peruano por ofrecer medios de vida alternativos a los antiguos cultivadores de coca, construir infraestructura de transporte en zonas subdesarrolladas y aportar seguridad a los habitantes de zonas rurales. Este será entonces otro de los desafíos del nuevo gobierno peruano en cabeza de Pedro Castillo. Claudia. Muy bien, todos estos puntos, preguntas y dudas son las que estaremos analizando en la siguiente hora con nuestros analistas. Carlos Manuel Indacochea es uno de los analistas políticos peruanos más reconocidos en los medios latinos en los Estados Unidos. Es formado en Ciencias Sociales en la Universidad Católica del Perú. Es politólogo y especialista en desarrollo internacional de la George Washington University, sociólogo del desarrollo especializado en estudios de población de Cornell University. Y trabaja actualmente como consultor en desarrollo social. Queremos agradecerte mucho que estés con nosotros para analizar lo que significa la llegada por primera vez de un partido de izquierda y de un gobernante de izquierda en Perú. ¿Qué significa la llegada de Pedro Castillo, no solamente para los peruanos, sino para la comunidad regional? Bienvenido. Bueno, dos cosas importantes. Creo que no llega al poder un partido de izquierda, sino un movimiento de izquierda. El partido Perú Libre es muy pequeño. Y es un partido, claro, con una visión, digamos, más o menos trasnochada de lo que es hacer cambios en beneficio de la sociedad. Una visión clásica marxista-leninista. Pero yo dudo mucho
que tenga la influencia que pareciera tener, siendo que a la candidatura de Castillo ha concurrido más de la mitad de la población que no propone ese tipo de acción gubernamental, y además han concurrido un conjunto de técnicos y especialistas que no eran parte de su movimiento y que se han sumado, y que probablemente explican la complejidad y la, en general, coherencia del discurso que ahora está dando. Lo que esto significa para Perú es difícil de saber en este momento, porque llega Castillo al gobierno, pero no necesariamente al poder. Hay un aparato armado, las Fuerzas Armadas y la policía, que tendrían que sumarse, que tendrían que decididamente obedecer al presidente electo y hacerse funcionales a su acción gubernamental. Pero además enfrenta una oposición en el Congreso muy clara. Una oposición que puede ser muy eficaz en Bacarro, por ejemplo. Y eso puede pasar porque la Constitución hace muy fácil, como hemos constatado en el último periodo, librarse del jefe de Estado. Dicho lo cual, creo que está proponiendo un programa complejo, coherente y con algunas preguntas. La más importante de todas es ¿de dónde pecatamea? Es decir, ¿de dónde los recursos para el conjunto de cosas que está prometiendo? Es cierto que hay una gran evasión tributaria que es necesario combatir y que probablemente aumente significativamente las arcas del Estado. Y es verdad también que puede renegociar los contratos mineros, contratos firmados en una época en que internacionalmente había una carrera hacia abajo y que entonces permitieron que las empresas mineras transnacionales tengan en el Perú un tratamiento tributario privilegiado, ¿no? Y lo mismo la banca y en fin, en estas cosas se puede intervenir con instrumentos gubernamentales que están dentro de la democracia representativa y que son eficaces. Claro. Y hablemos de ese punto tan importante, profesor Dacochea, que usted nos plantea, es el tema económico. Sin duda, en América Latina, y Perú pues no es la excepción, sin duda es el tema que en este momento preocupa a los habitantes y de muchos países del mundo, incluso de los países desarrollados. En ese sentido, en ese tema tan importante que además los problemas económicos, las diferencias sociales se agudizaron terriblemente, obviamente, con esta pandemia de COVID-19, está esa expectativa de poder superar la pobreza y generar la movilidad social. Y esto, por supuesto, viene de la mano del crecimiento económico. Sin crecimiento económico es imposible que haya solución a los problemas de la pobreza. ¿Es Pedro Castillo el hombre con sus políticas y con sus planteamientos el que usted cree que va a solucionar el problema económico de los peruanos? Podría llegar a ser, porque hay muchas dudas, hay quienes creen que si su pensamiento y sus aliados van a ser estas extremas izquierdas que han llevado a la miseria a otros países, como el caso de Venezuela, pues eso no va a suceder. ¿Usted cómo lo ve? Porque muchas veces se ve en extremos o en caricatura desde afuera. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, el que parece ser el equipo económico y de otras políticas de Pedro Castillo no es ni marxista-leninista ni se corresponde con lo que llevan efecto políticas económicas en Cuba o en Nicaragua o en Venezuela. Creo que es de una enorme dificultad de enfrentar el problema económico peruano, digámoslo de salida, y que no va a ser solucionado en el corto plazo, sino que se puede producir importantes y tangibles mejoras. Y creo que Castillo está en condiciones en este momento de enfrentar esto, porque al presidente Sagasti le deja una herencia muy importante, que es un gran avance en el control de la pandemia en el país con la difusión de vacunas. Creo que esto va a permitir una recuperación y una reconstrucción de la economía. Pero como él mismo señala, es necesario tener programas que deliberadamente hacen redistribución, sin que esto signifique para nada hacer expropiaciones o atentar contra la propiedad privada o lo que fuere. Simplemente redirigir recursos y, muy importante, cobrar impuestos.
Si Castillo es eficaz en cobrar impuestos y redirigir recursos, entonces la economía de los más pobres se va a transformar de manera significativa, sin que el país deje de tener problemas económicos agudos de mediano y largo plazo. Profesor Carlos Manuel Indacochea, obviamente generar el empleo formal tiene un costo para las empresas. Las empresas y el sector privado en Perú tuvo mucho temor en la campaña presidencial frente a esas políticas que podrían ser de nacionalizaciones, de expropiaciones, de ataque a la propiedad privada, a las empresas por parte de Pedro Castillo. ¿Usted descarta que eso vaya a suceder? ¿Puede el empresariado peruano estar tranquilo para que aporten una formalización para el empleo, incluso para lo que ustedes están planteando de una amplificación del pago de impuestos, que no serán un objetivo de este nuevo gobierno de la República del Perú? Creo que no hay peligro, por lo menos inmediato, de expropiaciones. Como sabemos, aunque hemos perdido la costumbre de entenderlo, los estados tienen la potestad de expropiar en un caso o en otro cuando se trata de el interés, cuando es de interés público y de beneficio público. Yo no creo que Castillo intente un programa masivo de expropiaciones o nacionalizaciones, porque en principio hereda un Estado nacional con muy poca capacidad de gestión. La parte de la historia que no se cuenta los últimos 30 años y la del desmantelamiento del Estado Nacional, que con todas sus limitaciones era más eficaz y tenía mayor presencia en el país hace algunas décadas que ahora. Entonces es muy importante eso. El Estado no tiene capacidad de gestión como para hacerse de un conjunto de empresas o de centros productivos y administrarlos con algún grado de solvencia, y eso Castillo lo sabe muy bien, y lo sabe muy bien incluso el grupo más radical que lo apoya. Y yo creo que el Perú podría hacer una diferencia muy significativa simplemente cobrando los impuestos que el Estado debe cobrar y aplicando los recursos públicos a un conjunto de programas. No sé si el conjunto de programas que ha anunciado el presidente Castillo. Es decir, yo no sé si las cuentas cuadran y probablemente el peligro pueda ser de desmanejo fiscal o financiero. Él ha hecho el gesto de pedirle al anterior presidente del Banco Central de Reserva que se quede en el cargo. Y en el Perú el Banco Central de Reserva tiene una autonomía mayor. De manera que eso por lo menos introduce alguna medida de control y de confianza. Vamos a tener una serie de fuerzas en pugna dentro del gobierno. Y por supuesto, y vamos a tener además una oposición que podría ser cerril. Yo creo que la pérdida de legitimidad, si se quiere, de protagonismo de Keiko Fujimori es en todo caso muy saludable, porque Keiko Fujimori fue la que dirigió el conjunto de las crisis políticas del último periodo gubernamental, en la que terminamos teniendo 3 jefes de Estado, ¿no? Pasemos a ese tema, profesor Indacochea, muy importante ese tema, que es esa gran expectativa frente a esa estabilidad política que, bueno, sorprendió a peruanos y a latinoamericanos y a la comunidad internacional, que en el último periodo han pasado 4 presidentes, en los últimos 3 años 4 presidentes, y como usted dice, el fujimorismo cumplió un papel fundamental en esa potestad que tiene el Congreso, además de destituir presidentes por una inhabilidad moral, que es muy ambiguo, que es una figura bastante extraña. Y este movimiento partido pequeño, como usted lo llama, de Pedro Castillo, pues tiene 37 de los 130 escaños. Ya vemos que la derecha se quedó con el control del Congreso, es decir, que va a haber oposición. La oposición del fujimorismo también se prevé bastante hostil después de estas elecciones reñidas y cómo se manejó el tema de los resultados en la segunda vuelta presidencial. ¿Qué tiene que hacer Pedro Castillo en su análisis para lograr esa estabilidad, para lograr concertar con un Congreso que no le será fácil ni favorable para su gobernabilidad? Bueno, creo que tiene que negociar y tiene que pactar. Efectivamente, la Constitución peruana es demasiado liberal
respecto de la habilidad que tiene el Congreso de destituir al presidente. Esa frase de incapacidad moral es una frase del siglo XIX y lo que quería decir en buena cuenta era enfermedad mental. Creo que se ha empleado luego para destituir a Pedro Pablo Kuczynski y a Martín Vizcarra, ¿no? No estoy seguro si se empleó también con otro jefe de Estado que estuvo solo 10 días. En cualquier caso, el movimiento que dirige Pedro Castillo va a tener que negociar y va a tener que pactar. Y es probable que esta sea una fase de aprendizaje para la democracia peruana en esa materia. No se trata de que el ganador se queda con todas las fichas, sobre todo en este caso, en que la jefatura del Estado le resulta a Pedro Castillo muy frágil, muy endeble, muy difícil. Analistas también en Perú han dicho que la votación por Pedro Castillo en gran medida se explica por el rechazo al fujimorismo, por ese rechazo a lo que representa Keiko Fujimori, no por un apoyo realmente a las propuestas o a las ideologías de Pedro Castillo. ¿Hasta qué punto él podrá también consolidarse como ese líder de una población que finalmente, según estos analistas, no votaron realmente por él, sino en contra de él? Bueno, el rechazo a Keiko Fujimori es muy fuerte y ha jugado un papel importante en los 40.000 votos de diferencia que hace Pedro Castillo a su favor. Keiko Fujimori alcanza esa votación de casi el 50% como un recurso para contener a Pedro Castillo. Esto es polarización, pero no es ella ni su capacidad de convocatoria la que obtiene esos votos. Y ciertamente, ahora que ha perdido, yo creo que va a perder protagonismo seriamente. Ahora bien, quienes han votado por Castillo tampoco son de una sola mentalidad y piensan el país de una sola manera. Creo que los que han votado por Castillo han expresado su hartazgo, y su hartazgo con la política económica que produce beneficios para todos menos para ellos. Creo que el voto de Castillo hubiera sido más alto, de no ser porque en esta segunda parte, es decir, en la segunda vuelta de la elección, hubo una campaña mediática muy fuerte, anticomunista y agitando toda suerte de fantasmas. Entonces, muchos de los que votaron por Keiko Fujimori no solo no la apoyaban a ella, sino que votaron por miedo a su contrincante, ¿no? Esto hace la situación muy difícil si uno quiere generar consensos. Y es por eso que es muy importante que el presidente Castillo entienda que tiene que negociar y tiene que pactar. ¿Y usted cree que él sí termina su periodo presidencial o está en grave riesgo de no terminarlo por cuenta de una actuación del Congreso que pueda terminar destituyéndolo, como ya pasó con Pedro Pablo Kuczynski, con Manuel Vizcarra, como usted también mencionaba a Manuel Merino? Es decir, se convirtió en fórmula. ¿Será que él logra pasar el periodo completo? ¿Tiene las herramientas para hacerlo? El Congreso podría tener fácilmente los votos para destituir a Castillo. Castillo, por otro lado, tiene, por supuesto, el instrumento de las cuestiones de confianza, ¿no? Si él presentara 2 cuestiones de confianza que fuesen rechazadas por el Congreso, él puede disolver el Congreso y llamar a otra elección congresal, y probablemente en condiciones enteramente distintas que podrían mejorar mucho su capacidad de influencia en el Congreso, aunque no sé si le generaran mayoría. Como vemos, la situación es muy frágil. Lo que pasó en el periodo anterior es que el fujimorismo tenía una presencia mucho mayor y actuaban en concierto con las consignas desde su jefatura, es decir, desde Keiko Fujimori. Esta otra vez, el Congreso está fraccionado en muchos grupos de derecha y también de centro y moderados, ¿no? Entonces, no es lo mismo decir Acción Popular que el grupo que lidera el señor López Aliaga, ¿no es cierto?, que es un grupo de extrema derecha. Entonces, también en la oposición hay gran variedad, y acaso no sea tan fácil lograr unanimidad
o una mayoría sólida para destituir a Castillo a la primera de bastos, ¿no? Mire que otra de las grandes preguntas que también hemos visto que se hacen periodistas y analistas es realmente si Pedro Castillo es el hombre fuerte de su partido político, de Perú Libre, y hay muchas referencias a Vladimir Cerrón, un exgobernador muy polémico del departamento de Junín y además que es condenado por corrupción y que es señalado de tenerle lazos o nexos muy estrechos con esas políticas de extrema izquierda y dictatoriales. ¿Hasta qué punto de verdad ese fantasma es cierto? ¿Hasta qué punto él es el que maneja los hilos del poder y no Pedro Castillo? Bueno, lo del manejo de los hilos de poder está por verse. Yo creo que Cerrón más bien se encamina a predicar en el desierto. Es decir, su partido político, reitero, es muy pequeño. Perú Libre, por el que votan los que votaron por Castillo, es un partido muy pequeño. Es Castillo el que hace la convocatoria. Es él el que tiene el apoyo. Si bien no es un apoyo organizado, es un apoyo que puede organizarse. Perú Libre es un partido efectivamente marxista-leninista y liderado por el señor Cerrón. Ahora, Cerrón no solo tiene una condena por corrupción, tiene una prohibición judicial taxativa de ejercer cualquier cargo público, de manera que no tiene posibilidades siquiera de ser nombrado ministro o elegido alcalde. Entonces, él actúa desde fuera del Estado, desde la calle, pero sin capacidad de convocatoria de la calle. Esto es algo que tiene el presidente Castillo, ¿no? Entonces, yo creo que la figura de Cerrón, el miedo a este partido, la sospecha que va a dirigir las cosas entre bambalinas, tienen muy poco asidero. Aguas Capital Cúcuta despedirá el mes de julio entregando 8.500.000 pesos. Así que este viernes, conéctate a nuestra velada cultural virtual a partir de las 7 de la noche por nuestra página de Facebook. Y cruza los dedos, porque si estás al día podrás llevarte esta fabulosa huaca millonaria. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurbes, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. Con el 50% de descuentos en todo programa medicina especialista, exámenes de medicina preventiva. Aguas Capital Cúcuta despedirá el mes de julio entregando 8.500.000 pesos. Así que este viernes, conéctate a nuestra velada cultural virtual a partir de las 7 de la noche por nuestra página de Facebook. Y cruza los dedos, porque si estás al día podrás llevarte esta fabulosa huaca millonaria. Sorteos millonarios. En medio del lodo. Nosotros actuamos de manera correcta, adecuada. Incluso nosotros votamos contra lo que dicen ellos
por el candidato que presentó la Colombia Humana, que es el señor Bolívar, sin que nos gustara mucho, le quiero decir, porque tenemos grandes discrepancias con el estilo depredador del señor Bolívar. Sin embargo, como le correspondía a ese sector de la oposición, votamos por él. La prueba es que hay 34 o 35 votos que le dimos, y el resto fue la votación en blanco que le dio la mayoría de la plenaria. Pero no podíamos hacer otra cosa que continuar en el proceso, porque si nosotros no postulábamos, los partidos independientes tenían derecho a hacerlo de manera inmediata. De tal manera que no tiene... Pero entonces no hay jugadita como la han llamado, o que le hicieron conejo o jugadita. Bueno, esos son términos domésticos colombianos que corresponden a la depreciación de las conductas. Nosotros, le quiero decir, Jairo, actuamos correctamente. Nosotros no desconocimos otros sectores. Nosotros lo que hicimos, por supuesto, frente a su ausencia, fue reiterar nuestra presencia, y le voy a decir y le anuncio, este señor que está aquí con ustedes no va a renunciar porque lo soliciten unos representantes a la Cámara que se quieren elevar a senadores, pero así no van a llegar, les quiero decir. Esto es clave. Usted hoy les dice, les está contestando la carta aquí en semana, olvídense que voy a renunciar, Sí, Vicky, voy a contestar oficialmente la carta en unos momentos, pero desde ya quiero decirles que no hay ningún motivo para renunciar a una dignidad que fui elegido en ella de manera legítima y de manera políticamente correcta. De tal manera que la segunda vicepresidencia le correspondía a un sector de la oposición, el de la Colombia Humana, que postuló al senador Gustavo Bolívar, y que la votación no le fue propicia, pues el voto en blanco ganó de manera contundente y arrolladora. Frente a este hecho, el sector de la oposición, encabezado por Gustavo Bolívar y otros, decidieron no postular candidato distinto, y la normatividad reglamentaria exigía que la siguiente votación fuera con otro candidato. No lo hizo la oposición en ese sector, y los verdes entonces decidimos, ante la ausencia de postulados para esa dignidad, presentar un candidato, y fue mi nombre el que acogió la mayoría de la bancada. Se presentó en la plenaria y fue elegido mi nombre para ocupar esa dignidad. Esto ha producido unos efectos políticos, curiosamente, de mayor efervescencia en mi partido que por fuera de él. Parece como si dentro de mi partido tuviéramos una especie de Colombia Humana, más representativa de pronto de sus intereses que de los de... Aguas Capital Cúcuta despedirá el mes de julio entregando 8.500.000 pesos, así que este viernes conéctate a nuestra velada cultural virtual a partir de las 7 de la noche por nuestra página de Facebook, y cruza los dedos porque si estás al día podrás llevarte esta fabulosa guaca millonaria. Sorteos millonarios. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado, muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurbes, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo donde se ven. Nosotros venimos,
carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. Y dudas que hay sobre cómo van a ser las alianzas internacionales de Pedro Castillo. ¿Usted cómo está analizando la llegada al poder de Pedro Castillo, teniendo en cuenta que Perú es tan estratégico para la región? Bienvenido. Gracias. Déjeme mostrarle hechos. Los hechos son que Pedro Castillo gana la primera vuelta con el 17%, o sea que ese es su real respaldo popular. Es un candidato de absoluta minoría. Otro hecho es que lo hace de la mano del sistema del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, soportado, operando su campaña con el respaldo de Evo Morales desde Bolivia, con el respaldo abierto del dictador Maduro desde Venezuela, y planteando abiertamente que lo que él quiere es instaurar en el Perú un sistema castrochavista o del socialismo del siglo XXI. Lo tercero es que él plantea liquidar la institucionalidad del Perú para establecer un Estado plurinacional, como lo hizo Evo Morales, con violación de lo que es la estructura de la institucionalidad democrática. Y en ese escenario se va a una segunda vuelta en la que hay denuncias muy graves de fraude electoral, pero en la que la candidata Fujimori termina diciendo que le han hecho fraude, pero que acepta el resultado, en el marco de un Perú, y este es el cuarto elemento, totalmente en crisis, con una crisis social, con una crisis política, con una crisis económica, con un proceso de crisis de salud, que la elección debería resolver, pero que en lugar de resolver está agravando. En ese escenario, con esos elementos concretos que cualquier peruano o cualquier latinoamericano o cualquier observador imparcial puede verificar, es que llega hoy día, en los 200 años de la independencia del Perú, Pedro Castillo a la presidencia para agregar más crisis a la crisis que ya tiene el Perú, porque hay que ver su lista de invitados y la gente que él está buscando como apoyo internacional. Evo Morales, que las redes han reflejado que ha llegado a emborracharse y a hacer actos que están totalmente fuera de lugar en el Perú, pero que sin embargo está usando la misma casaquilla de disfraz de indígena que ha prestado a Pedro Castillo, con la cual él se está posesionando como presidente. Invitado Maduro, invitado Díaz-Canel, que no va a ir, invitado López Obrador, invitado el sistema dictatorial, que con excepción de la presencia del presidente Duque, si se confirma, es simplemente, y el rey de España, es una reunión de lo que se conoce como el socialismo del siglo XXI, castrochavismo, que quiebra las democracias, que viola los derechos humanos, que establece la represión, el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo hoy día en Cuba, contra el pueblo cubano, como regla de gobierno. Entonces, en ese escenario, el panorama que presenta Castillo es un panorama de ruptura de la institucionalidad democrática del Perú, es un panorama de amenaza de intervencionismo externo del socialismo del siglo XXI, castrochavismo sobre el Perú, y lo que es peor, es una amenaza a la institucionalidad democrática, porque él ha dicho que quiere cambiar la Constitución y no tiene ni el poder político, ni la fuerza legal, ni la posibilidad institucional de hacerlo. ¿Cómo interpreta usted entonces también la presencia de gobiernos como el de Colombia, el presidente de Colombia, Iván Duque, que incluso es uno de los líderes más firmes en contra de la dictadura venezolana y de la represión venezolana, de la dictadura de Maduro, que se opone fuertemente a estos regímenes dictatoriales, autoritarios de extrema izquierda, la presencia de Piñera, Sebastián Piñera, presidente de Chile, del rey Felipe VI de España, junto con el secretario para Iberoamérica y del español? Es decir, no es solamente esa reunión de esos mandatarios que pronto ideológicamente están más cerca, sino que pues toda la comunidad internacional está ahí. Estados Unidos envía a su secretario de Educación. ¿Usted cómo interpreta que está tan acompañado por jefes de Estado y de Gobierno de la comunidad?
La presencia de los líderes democráticos, la presencia y el mensaje de Estados Unidos previo a la posesión, la presencia del presidente Duque, Piñera, el rey de España, es la presencia de la democracia para tratar de persuadir a Pedro Castillo de que vaya por el camino de la democracia. La presencia amenazante es la de los dictadores, que incluye a Maduro, que le quiero recordar, tiene $15 millones de premio por su captura, establecidos por tribunales de Nueva York y la Florida en el marco de la aplicación de la Convención Mundial que existe contra la delincuencia organizada transnacional, que se llama la Convención de Palermo. Él está buscado internacionalmente, y el hecho de que el Perú lo reciba con Pedro Castillo como presidente para su posesión es una ruptura de lo que es el escenario internacional, porque el Perú, en vez de recibirlo, debería capturarlo. Entonces, la presencia de los líderes democráticos tiene que ser vista como la señal que ha mandado Estados Unidos hace unas horas, después de la charla del secretario de Estado con Pedro Castillo, diciéndole: confiamos que usted va a continuar con el Perú en el marco de la defensa de la democracia y, por ejemplo, en el sostenimiento del Grupo de Lima, que es el que sostiene al presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, pero en los hechos, el acto de invitar al dictador de la usurpación de Venezuela y a quiebra aquello. O sea, aquí lo que estamos viendo es un acto protocolar muy importante, después del que los hechos que acabamos de resumir van a tener un rumbo, y el rumbo puede ser un rumbo democrático, que es el menos probable, o un rumbo dictatorial, en el cual se impongan acciones de hecho que busquen quebrar rápidamente la institucionalidad democrática del Perú y que puede generar una reacción popular, una reacción institucional, lo que quiere decir volver donde empecé. Esta es la posesión de un presidente que, en vez de traer soluciones, trae más crisis. Vuelvo con el analista Carlos Manuel Indacochea en Washington, porque también me gustaría conocer, en términos de geopolítica, cómo serán esos lazos de Pedro Castillo. Incluso hablemos del Grupo de Lima, que ha sido fundamental en todo ese cerco diplomático, en lograr que se reconociera a Juan Guaidó. Tiene el nombre de la ciudad, que es la capital de Perú. ¿Seguirá siendo Lima así de protagónica en el Grupo de Lima, o perderemos a quien le ha dado el nombre al grupo que busca el retorno de la democracia a Venezuela? Profesor Indacochea. Bueno, el Grupo de Lima no es pues una gran organización, no es una institución, es una iniciativa diplomática que tomó Perú en un momento de crisis mayor en Venezuela, porque Venezuela es un país en crisis permanente, digamos, ¿no? Y que ganó, digamos, legitimidad propiciando el reconocimiento de Juan Guaidó. Que el gobierno peruano de hoy, de Pedro Castillo, no vaya a ser tan entusiasta con esa iniciativa, no cambia mucho las cosas, ¿no? Yo no creo que tomen una iniciativa contraria o que explícitamente se pronuncien contra lo que ha propiciado el Grupo de Lima, ¿no? No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado. Saludamos a todas las personas que se conectan a través de esta transmisión de Semana Noticias. Nos pueden encontrar a través de todas las redes sociales de Semana. Estamos en el Periscope de Twitter, estamos también en YouTube y en la señal de Facebook. Y se ha hablado esta semana de un caso y de una situación bastante importante que tiene que ver con el proceso de la vacunación masiva que se ha implementado en todo el territorio nacional. Vacunas en contra del coronavirus. Ya prácticamente el país se apresta a superar la cifra de los 26 millones de vacunados, y eso va a ser una de las noticias que va a anunciar el presidente de la República, Iván Duque. Pero sumado a este panorama de la vacunación, también se viene creciendo ese análisis que se ha hecho por diferentes estudios sobre la necesidad o no de una tercera dosis
de las vacunas anticoronavirus. Es una situación que está sobre la mesa, que está analizando el presidente de la República, Iván Duque, en compañía de su equipo más cercano de epidemiólogos y también de estos expertos en la materia. Y lo que se conoce ahora es que efectivamente ya se han hecho esos contactos con las diferentes farmacéuticas a nivel mundial para garantizar, con miras a que se necesite esa tercera dosis de la vacuna anti-COVID-19. Se hablaba de ese estudio sobre la vacuna Sinovac, esta vacuna china, pero se empieza a abrir también el escenario sobre una necesidad, al parecer, que existiría también para una tercera dosis de Pfizer y otras más. Pero que sea Víctor Muñoz, quien es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien dé a conocer de estos detalles, de estos primeros contactos que está haciendo el gobierno nacional con las farmacéuticas con miras a garantizar la tercera dosis de la vacuna en contra del coronavirus. Frente al tema de la tercera dosis, yo no me referiría de manera particular a un biológico. Esto es uno de los temas que se está revisando con el Ministerio de Salud, y en ese caso, primero, desde hace ya cerca de 6 semanas, venimos con el equipo negociador teniendo las conversaciones con las diferentes farmacéuticas pensando en una posible tercera dosis dependiendo de la información científica que haya al respecto. Los procesos de negociación toman tiempo. Si miramos la primera etapa, el año pasado nosotros negociamos desde junio hasta diciembre, en que se logró cerrar los acuerdos y recibir las primeras vacunas en marzo. Nosotros esperamos que en ese momento esto sea mucho más rápido, mucho más corto, pero arrancamos negociación hace 6 semanas ya con un par de farmacéuticas pensando en lo que podría ser una tercera dosis el próximo año, pero depende mucho de la información científica y lo que en tal sentido dictamine el Comité de Vacunas. Y es que también lo que estamos escuchando de este funcionario de la Presidencia de la República, que se empiezan a barajar fechas de esta posibilidad de una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Se habla del año 2022. El próximo año podría ser esa aplicación de la tercera dosis, pero claramente esto se va a establecer una vez que se lleguen a esas conclusiones de los expertos en la materia con las autoridades de salud en Colombia, también de la mano del ministro de Salud, Fernando Ruiz. Pero la noticia es esa: ya Colombia empieza a avanzar en esos contactos con las diferentes farmacéuticas a nivel mundial para garantizar, con miras a la necesidad de una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Pero recordemos en el caso puntual de la vacuna Sinovac, existe un estudio que advierte que en los 6 meses posteriores a la aplicación, al parecer cae la efectividad de este biológico, situación que también abre la puerta por parte del presidente Iván Duque para evaluar la posibilidad de una tercera dosis de la vacuna Sinovac. Estas fueron las palabras del presidente Iván Duque. En este momento nosotros tenemos un equipo epidemiológico que analiza todo esto semanalmente, diariamente. Estamos en contacto con la OMS, con la Organización Panamericana de la Salud, y por si la evidencia científica nos muestra que después de cumplida la segunda dosis de Sinovac se requiere un refuerzo, pues nosotros por supuesto estaremos evaluando esa consideración. Han salido unos estudios interesantes esta mañana, los estaremos analizando hoy con el equipo de expertos, y lo que yo puedo decir es que si ya tenemos algo concluyente y además tenemos esa recomendación de la OMS y tenemos también esa recomendación de la casa farmacéutica, todo lo que sirva para fortalecer y proteger vidas a partir de esa evidencia científica, nosotros siempre lo consideraremos. Es muy importante, por ejemplo, decir lo siguiente: yo creo que el ritmo de vacunación está avanzando muy bien. Nosotros debemos estar ya próximos a llegar a los 26 millones de vacunados. Necesitamos es que todos cumplamos con ese deber. Todos tenemos que vacunarnos. Es gratuito, es masivo, no hay excusa para no hacerlo. Y no vacunarnos significa poner en riesgo a nuestros seres queridos. Ahí estaba también el jefe de Estado insistiendo en la necesidad de esa vacunación masiva, que no hay excusa para quien empiece a alegar que no se va a aplicar esa vacuna en contra de la COVID-19. A todas las personas que se comunicaron con nosotros, que interactuaron, que escribieron sus mensajes, muchas gracias por permanecer ahí. Recuerden que somos el primer canal digital de Colombia. Bueno, queridos,
les dejo toda esa información y ese conocimiento en sus mentes y en sus corazones. Y esta noche, si es posible, vuelvan a ver el programa y compartan el programa. Compartan todo lo que Magazine Informativo Vive Consciente publica, los podcasts que estoy publicando, compártanlo, compartan lo que hay en la página web y en el canal de YouTube. Ayúdenme a cuidar la democracia, a sembrar en la mente y el corazón de los hombres la corresponsabilidad, el amor, la misericordia y la compasión. Y también al estar informados de forma precisa y veraz. Los quiero. Que Dios los bendiga. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento. A los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles.